buenas tardes con todos, bienvenidos a 24 horas. El presidente de la República, Guillermo Lasso, ingresó esta mañana al quirófano para la eliminación de un quiste en el área lumbar. Intervención quirúrgica que lo ayudará a mejorar su movilidad. Hola María Gracia, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Liz? Amigos, muy buenas tardes. Según los primeros comunicados del gobierno, la primera parte de la cirugía concluyó de manera exitosa. El mandatario está siendo operado en Miami, Estados Unidos. Aquí empezamos 24 horas. A través de sus redes sociales, el presidente Guillermo Lasso agradeció los mensajes de pronta recuperación minutos antes de ingresar a cirugía. Muchas gracias a todos ustedes. De seguro con la ayuda de Dios todo saldrá bien. Ya estoy interno, espero tenerles buenas noticias luego. Un abrazo. Según un comunicado de la Secretaría General de Comunicación, el presidente ingresó al quirófano del Jackson Memorial Hospital de Miami a las 8 de la mañana de este miércoles y pasado el mediodía concluyó de forma exitosa la primera parte de la intervención. La cirugía, en la que se eliminó un quiste en el área lumbar producto de una mala práctica médica, permitirá al primer mandatario mejorar su movilidad y a mediano plazo abandonar el bastón. El neurocirujano Bart Green, uno de los fundadores del proyecto de Miami para curar la parálisis, que es uno de los centros de investigación de lesiones de la médula espinal más importante del mundo, estuvo al frente de la intervención quirúrgica del primer mandatario. Una vez que el presidente concluya la cirugía, que se estima será en las próximas horas, de inmediato comenzará su ciclo de rehabilitación, que consiste en ejercicios de fortalecimiento muscular. El retorno al país del presidente Guillermo Lasso está previsto para el próximo miércoles. Joana Ramos, 24 horas. Vamos a revisar otros temas. El anuncio que realizó el Ministerio de Salud en torno a ampliar el rango de edad para la vacunación genera expectativas sin duda en otros sectores. Mientras tanto, el ausentismo se sigue reflejando en diferentes puntos del país. Gracias, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Así es, precisamente aquí en la Asamblea Nacional. Nuevamente esta escena en los puntos de vacunación, y es que existe un 25% de ausentismo, dicen las autoridades preocupadas. Y esa cifra se nota si recorremos los vacunatorios. Hace 7 días el presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció que se ampliaría el rango de edad como estrategia. Pues vacunas sí hay. Pero el anuncio realizado por el presidente de la República, el vicepresidente y también por la ministra de Salud aún no se concreta. Mientras por otro lado hoy es un nuevo día en el que este vacunatorio luce así, al igual que muchos más, con sillas vacías. 1.700 dosis por día reciben en este punto de vacunación. Solo 1.000 personas llegan a aplicarse las dosis. Que si no me pongo AstraZeneca porque quiero Pfizer, o no me pongo Pfizer porque quiero Sinovac. Y hemos generado una controversia al punto de marcar un ausentismo en los vacunatorios. Si vamos hacia ciudades más pequeñas, la situación es peor. Así luce el centro de vacunación de Puerto López en Manabí. La gente aquí casi no se quiere vacunar por eso. Uno ya le da miedo, pues, ponerse la vacuna. Pero esta es una parte de la realidad, pues, en los vacunatorios. También nos encontramos a los que quieren vacunarse, pero aún no les es posible, pues no están en el rango. Mi amor, ahorita estamos con 59 años. Sí. 60. La tercera vez que vengo a ver si me pueden vacunar. Este martes, la ministra de Salud aseguró que se analiza ampliar el rango de edad en las zonas de menor demanda de las vacunas. Según el vacunómetro, hay 1.231.776 personas totalmente vacunadas y 1.194.674 personas parcialmente vacunadas. Pastaza es la provincia que menos dosis ha recibido, pero por la cantidad de habitantes que tiene. El 15 de julio iniciará la vacunación masiva. Los ciudadanos podrán vacunarse en farmacias, supermercados y centros comerciales, pues se prevé que existan 100 puntos de vacunación. Desde esa fecha, el gobierno espera vacunar a al menos 8.84 millones de personas, de entre 16 y 49 años. Mientras, ausentismo por un lado y ciudadanos deseosos porque llegue el día de poner su brazo. Dayana Monroy, 24 horas. En Quito, la ciudadanía se familiariza con la unificación de los centros de vacunación y cada vez se registran menos inconvenientes. Las autoridades aseguran que no es necesario madrugar, pues existen las dosis suficientes para las personas que están asignadas en cada punto. Belén Merizalde está en el Centro de Convenciones Bicentenario, desde donde nos reporta la situación. Hola Belén, buenas tardes. Por favor, cuéntanos a esta hora, ¿existe mucha afluencia de personas?
Muy buenas tardes, compañeras en estudio, amigos televidentes. Como ustedes pueden observar, a esta hora aquí en el Centro de Convenciones Bicentenario, en el norte de la capital, no existe mayor afluencia de personas. Sin embargo, en la mañana, durante un recorrido que realizamos en este punto, la situación era diferente, había bastante gente. Las autoridades ya han mencionado que no es necesario madrugar, puesto que justamente durante las primeras horas del día se registra gran cantidad de personas y por ello también se forman algunas filas. Las autoridades recuerdan a la ciudadanía que los 31 puntos de vacunación que funcionan en la capital atienden desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde y que existe disponibilidad de vacunas de todas las marcas, tanto de Pfizer, AstraZeneca como Sinovac. La ciudadanía que ha asistido a este punto sostiene que el proceso ha sido rápido y organizado. Escuchemos sus impresiones. Muy organizado, los militares nos ubicaron bien, todo muy bien hasta ahorita. Vine el lunes, pensé que me tocaba, pero me dijeron que hoy día estaba agendada. De eso vengo ahora para primera vez. Está todo bien, correcto. Justamente hoy es el tercer día desde que se unificaron los centros de vacunación aquí en la capital. Recordemos que 20 centros fueron cerrados porque las autoridades sostenían que existía un alto nivel de ausentismo y por ello se trasladaron a puntos más grandes como el Bicentenario, que hoy acoge a personas que estaban asignadas en otros 12 puntos. Escuchemos lo que la autoridad sostiene al respecto. Nosotros hemos puesto personal del Ministerio de Salud Pública, además del Ministerio de Educación, en estos centros donde estaban habilitados anteriormente, para que se les informe a la ciudadanía que está acudiendo a esos puntos para que vayan al punto donde se les va a vacunar. Desde el Consejo Nacional Electoral informaron que el aplicativo que se utiliza para el tema de la vacunación está funcionando de manera correcta. Incluso emitieron algunas cifras. Por ejemplo, hasta la fecha se han registrado más de 300,000 cambios de centros de vacunación y más de 100,000 personas que han sido vacunadas en otros puntos, como por ejemplo fuera del país, han registrado su vacuna. Una vez más les recordamos que la vacunación es una de las estrategias más importantes para vencer a esta pandemia que tanto daño ha causado. Con esta información nosotros regresamos con ustedes de estudios que tienen más. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Belén, para ti también y muchísimas gracias. 2 estudiantes de más de 55,000 que asisten presencialmente a instituciones educativas fueron diagnosticados con COVID-19. Sin embargo, la ministra de Educación informó que no hay evidencia de casos de contagios en los establecimientos. El retorno progresivo voluntario a clases presenciales ya lleva 15 días y según la ministra María Brown ha sido un éxito, revisando las cifras. El contacto personal entre docentes y estudiantes apoya en la reducción de la violencia intrafamiliar, el tratamiento del estrés, la ansiedad y otros problemas asociados a la salud mental. Esto quiere decir y es una muestra de que los protocolos funcionan, que están funcionando. En total, 1.230 instituciones educativas han retornado de manera presencial a las aulas, 150 en zonas urbanas. De estas, 120 son particulares y 1.079 en zonas rurales, donde la mayoría son fiscales. Han asistido 55.063 estudiantes de manera presencial y aleatoria, e informó la ministra que 2 de ellos fueron diagnosticados con COVID-19. Pero no hay evidencia de que el contagio se haya dado en los establecimientos. No tenemos ninguna evidencia hasta el momento de casos de contagio de COVID-19 que se hayan dado entre estudiantes durante los momentos en los que han asistido de manera presencial a la institución educativa. Y no tenemos docentes contagiados de los 7.202 que han asistido a las aulas. De todas maneras, en las 2 instituciones se aplicaron protocolos y se suspendieron las clases presenciales. Además, la ministra informó que avanzan en la vacunación de profesores y personal de los centros educativos. De 220.895 que trabajan allí, 190.190 ya recibieron la primera dosis y 50.087 la segunda. En su gran mayoría han recibido la vacuna AstraZeneca, que como ustedes saben, en su primera aplicación ya tiene un importante porcentaje de inmunización. Recuerdan a la ciudadanía que seguimos en pandemia y requerimos mantener los cuidados. El presidente del COE Nacional informó que en cuanto a las universidades e institutos superiores, 37 solicitaron permiso. Especialmente han estado enfocados a los alumnos de 9º y 10º semestre y también a los de grado y posgrado. También es muy satisfactorio. 0 casos
positivos en docentes y 0 casos positivos en estudiantes. El plan continuará tal cual se ha diseñado y la ministra descarta que en septiembre haya un retorno masivo. Asegura que continuará como en este momento. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. En otro tema, Fausto Murillo se reintegra a sus actividades como vocal del Consejo de la Judicatura. El Ministerio del Trabajo confirma que no tiene impedimento para realizar sus actividades. Andrea Samaniego nos tiene más información desde la Asamblea Nacional. Hola Andrea, buenas tardes. Te escuchamos. Adelante. Gracias, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Así es, precisamente aquí en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Justicia, se recibió a la presidenta de la Judicatura, al ministro de Trabajo y también a Fausto Murillo, vocal de la Judicatura. Aquí se conoció su reintegro como vocal de la Judicatura, luego de conocer también el informe jurídico por parte del Ministerio de Trabajo, en el que se señala que Murillo no tiene ningún impedimento para ejercer su cargo. Esto fue lo que sucedió en la Comisión de Justicia. Veamos. Fausto Murillo regresa al Consejo de la Judicatura, esto tras la decisión del Tribunal de la Corte de Pichincha que dejó sin efecto su remoción. Ha apreciado y ha valorado esas circunstancias y me ha dado la razón en una sentencia que hace honor a la Administración de Justicia. Se encuentra oficialmente reintegrado a la institución. Murillo ya recibió la acción de personal que establece el reintegro a sus actividades. He recibido hace minutos la acción de personal. Es decir, ¿me tengo que referir a usted como el doctor Murillo o como el vocal del Consejo de la Judicatura? A partir de la recepción soy vocal principal. Muchas gracias. Gracias, vocal. Muchas gracias, vocal Murillo. Él ya ha sido convocado a reuniones de trabajo y también al Pleno de la Judicatura que se realizará este jueves. Hoy, luego de esto, iré a la Judicatura. Tomaré mis oficinas y empezaré a trabajar inmediatamente. Por su lado, Patricio Donoso informó a la Asamblea Nacional sobre un documento realizado por el asesor jurídico del Ministerio de Trabajo. El señor Fausto Roberto Murillo Fierro no tiene impedimento para el ejercicio de las funciones de vocal del Consejo de la Judicatura. Murillo aún no ha decidido realizar acciones contra quienes dispusieron su remoción en primera instancia. Y bien, el vocal Fausto Murillo ofrecerá una rueda de prensa esta tarde en las instalaciones de la Judicatura. De lo que se conoce, pues hablará de su reintegro a sus actividades como vocal del Consejo de la Judicatura. Nosotros estaremos pendientes de esta información. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Andrea. Muchísimas gracias. La Corte Nacional de Justicia resolverá esta tarde si mantiene o no en prisión al contralor Pablo Celi y Adolfo Augusto, ambos involucrados en supuesta delincuencia organizada en el denominado caso Las Torres. Estamos aquí. La pericia hecha al teléfono del contralor Pablo Celi lo ha puesto contra las cuerdas en el caso Las Torres, que involucra además a otros funcionarios en un proceso de supuesta delincuencia organizada. Para la fiscal general del Estado, Diana Salazar, la estructura para limpiar los informes o desvanecer glosas operaba con Celi a la cabeza. Destituyan a tal funcionario, detengan tal procedimiento, desvanezcan este tema. Así se manejaban y lo único que hace es afianzar más nuestra teoría. Estos son los chats que se sumaron a la evidencia de Fiscalía para mostrar la discrecionalidad con la que se manejaron auditorías y casos dentro del ente llamado a vigilar por el uso de fondos públicos. En estos chats, por ejemplo, se ha incluido a la directora de predeterminaciones de Contraloría, Michelle Cedeño, quien también recibía disposiciones vía chat de cómo hacer o resolver. Pablo Celi le dice: hay que confirmar hoy la destitución de Vélez, rector de la Universidad de Manabí. En otra de las conversaciones le responde sobre un informe que Pablo Celi le envía. Cedeño dice: esto está donde el doctor Luis. Yo hablé con él sobre este documento el viernes, pero está como a la defensiva. Igual voy a insistirle. Y pocos días después le informa que la resolución salió. En el informe periciado se lee también un intercambio que parecería típico en la gestión de Celi. Esta vez con Luis Miño, director de responsabilidades de la Contraloría. Celi le dice: Luis, mire esto por favor. El día de hoy voy a firmar la resolución, responde. ¿Cómo está? Desvanecida y procedo a notificar. Gracias. Mándame copia por aquí. Que el desvanecimiento de glosas allanaba el camino, por ejemplo, en el caso de No Limit, de la empresa que denunció en los Estados Unidos, para que pueda ser beneficiaria o se efectivicen el pago de facturas en Petroecuador. Así se va enlazando la trama.
Dinámica que se repite en varios casos y quizá uno de los más sonados es el desvanecimiento de una millonaria glosa de $112 millones a una transnacional de telecomunicaciones. Para esto es clave la conversación entre Pablo Celi y Daisy Guevara, supervisora de resoluciones de responsabilidades civiles. La funcionaria que tras ser despedida de Contraloría le escribe a Pablo Celi ofreciéndole lealtad. Guevara le dice: jamás me atrevería a decir nada, absolutamente nada de usted, de todo lo que tuve que desvanecer cuando me lo solicitó. Y aún en el caso de Claro, que sé que está en fiscalía. Sí, este mensaje no es una casualidad respecto del desvanecimiento de la millonaria glosa. Las conversaciones entre Pablo Celi y los funcionarios de Contraloría General del Estado, que ahora han sido judicializadas, simplemente mostrarían que dentro del ente de control había una dinámica de trabajo distinta, con la elaboración de informes o desvanecimiento de glosas de forma expresa. Y para ello nos remitimos a la versión dada por un exfuncionario de la Dirección de Responsabilidades de la Contraloría, quien dijo a Fiscalía dentro del propio caso Las Torres que se le pidió el cambio de informes y el desvanecimiento de la glosa en contra de una telefónica por $112 millones. Al negarse, habría sido separado del cargo. Se trata de Nelson Villavicencio, quien rindió su versión y soltó su verdad, al referirse al mismo caso de la glosa de $112 millones. Cuenta que Luis Miño, se refiere al director de responsabilidades, me solicitó que cambie la resolución basándome en lo indicado en los informes y desvanezca la glosa, a lo que le respondí que no lo iba a hacer, ya que técnica y jurídicamente no era procedente, insistiendo en que debía acatar su disposición, o qué hacía en su dirección si no hago lo que él quiere. Es parte de los elementos que Fiscalía ha mostrado en el intento por evitar que el contralor Pablo Celi salga de prisión a su despacho. La audiencia de revisión de medidas se reinstalará esta tarde para conocer la decisión de los jueces. Fausto Yepes, 24 horas. Se dictó prisión preventiva para 3 de los 7 detenidos por falsedad de información del sistema bursátil. Otras 4 personas recibieron medidas sustitutivas. Según el jefe nacional de investigaciones de la policía, aún hay boletas de detención pendientes. Las inversiones presuntamente irregulares del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISPOL, motivan 12 procesos investigativos en la Fiscalía. 9 se mantienen en etapa de indagación previa y 3 han pasado a instrucción fiscal. Del más reciente tuvimos noticias este martes, cuando Policía y Fiscalía detuvieron a 7 personas en 11 allanamientos en Guayaquil, Daule y San Borondón. Javier N., Beatriz D. y Marjorie Z. recibieron prisión preventiva, mientras que se dispuso arresto domiciliario para Rodolfo K., Carlos C. y Oriana R. Además, se dictó prohibición de salida del país para Sonia B. Sin embargo, en este caso todavía hay 3 boletas de detención pendientes. Lamentablemente, 2 de ellos ya salieron del país con anterioridad y uno de ellos está siendo buscado aquí en nuestro país. Fiscalía investiga una estructura que converge en 2 puntos. Desevale, como una firma de depósito de valores donde se registran los papeles, es decir, acciones, commodities y demás, a nombre de su dueño. Y Citadel, casa de valores que actúa en representación de vendedores y compradores ante la bolsa de valores. Ambas firmas, gerenciadas por 2 de los procesados que son esposos, solo pueden operar en el mercado local. Se trataba de papel que no estaba autorizado para negociarse localmente, papel que no podía entregarse en depósito a una entidad como el Desevale y operaciones realizadas por una casa de valores que no estaba facultada para operar con este tipo de papel. Y a criterio de Juan Carlos Peralbo, especialista en derecho financiero, se trataría de un hecho irregular que, aunque excepcional, dice, menoscaba la confianza en el mercado de valores. Generar esquemas de inversión fantasma, porque ni siquiera por el lado financiero, ni siquiera por el lado técnico, existe razón para que se hayan hecho ese tipo de operaciones. Debemos suponer que existían otro tipo de retribuciones no regulares, no legales, para motivar ese tipo de inversiones. Solo las inversiones presuntamente irregulares de ISPOL superarían los $800 millones, pero también se habría negociado, según la Fiscalía, con fondos de maestros, de la Seguridad Social, de Seguros Sucre, además de firmas privadas, en operaciones que se saben irregulares. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Seguimos informando. Los trámites de revisión, validación y aprobación de los proyectos inmobiliarios pasarán de 6 meses a 1 día. Así lo establecen 2 acuerdos firmados por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda con la finalidad de impulsar la construcción de viviendas en el país.
y de interés público como este, ubicado en el sur de la capital, se impulsarán con la simplificación de trámites acordada por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. A partir de ahora, los trámites de revisión, validación y aprobación de proyectos inmobiliarios, que tardaba aproximadamente 6 meses, se desarrollarán en tan solo un día. Para esto vamos a implementar ahí una figura increíble, que es la declaración responsable. Declaración responsable que está en la ley para la optimización de trámites administrativos. Paso número 2, hablar con los 221 GATS municipales y podamos también eliminar todo ese proceso y acelerar los trámites en los municipios locales. Además de esta reducción burocrática, a través de 2 acuerdos firmados este miércoles, se han destrabado 500.000 proyectos habitacionales, con lo que, según el ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, Darío Herrera, se generarán entre 25.000 a 30.000 plazas de empleo. Hoy, los promotores que tienen la intención de invertir $1.000 millones aproximadamente en la construcción de más o menos 12.000 viviendas. De esta forma se podrá trabajar en el objetivo de reducir el déficit habitacional que existe en el país y que actualmente bordea las 2,8 millones de viviendas. Tenemos que reconstruir, o sea que el país tiene que reconstruir, que no están aptas, que no ofrecen un hábitat digno, alrededor de 700.000. Esta información fue proporcionada por el ministro en medio de un recorrido en el proyecto habitacional Ciudad Jardín, donde se ha entregado más de 1.500 viviendas y 400 aún están en construcción. Aquí tenemos viviendas desde $45.000 hasta $70.000, vivienda de interés social. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. El gobierno suspendió los cortes de energía para el sector residencial. Se destinarán $23,4 millones para la implementación de medidas compensatorias a los usuarios. Luis Alfredo Zúñiga informa. La Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables aprobó la aplicación inmediata de medidas compensatorias para los usuarios residenciales del servicio de energía eléctrica. En este marco se dispuso 7 medidas compensatorias. En primer lugar, se suspende el corte del servicio de energía eléctrica por falta de pago a los consumidores del sector residencial. Esto por un periodo de hasta 60 días, contados de la expedición del decreto ejecutivo 74 del 11 de junio de 2021. En otra medida, las empresas y CNLP reliquidarán los valores facturados por energía eléctrica y alumbrado público a los usuarios cuyos consumos sean de 1 a 500 kilovatios hora al mes, utilizando los valores facturados en abril y mayo de 2019. Esto siempre y cuando los valores facturados en 2021 sean superiores. Otra medida es que para estos usuarios se aplicará el valor de 10.5 centavos por kilovatio hora. En cuarto lugar, a los beneficiarios de la tarifa de la dignidad se reliquidará los valores aplicando la tarifa de 0.04 centavos por kilovatio hora, siempre que los consumos en abril y mayo de 2021 no hayan sobrepasado los límites para esta tarifa. En el quinto punto se indica que se prohíbe exigir la cancelación parcial o total de la planilla como requisito para la atención de reclamos de los usuarios residenciales. También CENEL reforzará sus equipos de atención al usuario y en séptimo lugar se incluirá en la planilla que será entregada a partir de julio la información para la aplicación de estas medidas de compensación. El gobierno destinará $23.42 millones para la implementación de estas medidas, que según el Ministerio de Energía beneficiará a 4.2 millones de usuarios residenciales. Estas medidas se toman luego de los constantes reclamos por cobros excesivos en la facturación de las planillas por parte de los usuarios. 2 mujeres y 3 hombres se disputan la presidencia de la CONAIE, que se elegirá el próximo domingo 27 de junio. La falta de consensos internos hizo que la Sierra proponga 4 candidatos y la Costa 1. Más de 1.400 delegados de 53 organizaciones darán su voto. La elección se dará en el marco del 7º Congreso de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador en el Cantón Pelileo, provincia de Tungurahua, entre el 25 y el 27 de junio, que culminará con la elección del nuevo Consejo de Gobierno de la CONAIE. En este 7º Congreso van a tener derecho a voz y voto todos los pueblos y las nacionalidades que están adheridas tanto a la CONAICE, a la Ecuarunari y a la Confeñey. La Ecuarunari, filial de la Sierra de la CONAIE, ha propuesto 4 candidatos de las provincias de Loja, María Andrade, del pueblo Saraguro,
Leonidas Isa de Cotopaxi del pueblo Panzaleo, Matilde Tenesaca de Chimborazo del pueblo Puruá y Marco Guatemal de la Sierra Norte de la provincia de Imbabura. Por la CONAICE, la filial de la costa, participará Javier Aguavil de Santo Domingo de los Áchilas. Lo ideal y lo que se ha venido haciendo históricamente es que haya habido un aspecto de primarias, un consenso, un acuerdo para ver cuál de los 4 compañeros nos podría representar a nivel de la sierra para poder llegar al Congreso de la CONAIE. El movimiento indígena ecuatoriano enfrenta un momento crucial en su organización interna de cara a la designación del nuevo presidente de la CONAIE que reemplace a Jaime Vargas. El actual presidente está prorrogado en funciones y cuestionado por sus bases por haberse pronunciado a favor del candidato correísta en la segunda vuelta electoral. Propuesta por mi organización provincial del pueblo Quichua Saraguro, basados en una resolución colectiva que emitieron en el Congreso anterior de que la próxima presidenta esté en manos de una mujer. Aunque desde la costa también reclaman la conducción del movimiento indígena. La costa reclama su espacio de participación y la representatividad de este sector que muchas las veces no ha sido considerado. Marco Guatemal, un joven dirigente de San Pablo del Lago, sostiene que es el momento de buscar la unidad del movimiento. En los 35 años de la lucha histórica que hemos tenido hasta ahora, por más protagonistas que hemos sido y los que hemos construido a la CONAIE, hasta ahora no hemos tenido oportunidad de llegar. El 7º Congreso de la CONAIE se iniciará este viernes y el domingo está prevista la elección de las nuevas autoridades. Participarán más de 1,400 delegados de 53 organizaciones indígenas. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas.